creo que ya hay una nueva constitución, la constitución de Keiko, porque se ha roto el corazón de la constitución del 93, y no es que yo defienda la constitución de Fujimori, sino que la constitución de Keiko es más autoritaria y concentra el poder en el Senado, de manera que puede manejarse el Estado desde el Senado. Y lo que hemos hecho en la práctica es tener un régimen parlamentario. Eso es lo que se está construyendo, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Hemos tenido una nueva constitución sin consulta popular, es decir, sin asamblea constituyente. Yo creo que necesitamos ahora sí un cambio total, porque esta constitución ya es un engendro, es un Frankenstein. Entonces, sí necesitamos una nueva constitución que se conciba como un cuerpo, ¿no? Y que tenga, sí, ¿por qué no? O sea, es legítimo que tenga una base filosófica y una base ideológica que represente el ordenamiento jurídico de la nación, que eso es una constitución. Entonces, sí se puede hacer siempre y cuando tengamos mayoría en el Senado y en diputados. Y eso es lo que necesitamos. Porque si no te sale cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, porque ¿cómo se reforma una constitución o cómo logramos tener una asamblea constituyente? Únicamente reformando la Constitución, y en el artículo en que se dice cómo se hace la reforma total de la Constitución, incluir a la Asamblea Constituyente como mecanismo, como hizo Chile, ¿no? Se incluye la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total, y una vez que se reforma, se convoca. Pero no hay manera de lograr una Asamblea Constituyente si no se reforma la Constitución. Mira, han llegado a tal punto que sacaron las disposiciones transitorias que hacían referencia al gobierno del 2000 al 2001, el gobierno de Paniagua. Lo han retirado porque están construyendo su posverdad en la que no existió gobierno de transición, porque no existió golpe de Estado, no existió dictadura. Imagínate a qué extremo han llegado. Claro, porque lo que estamos en una restauración, le llamo yo, ¿no? Pero claro, pero como tú dices, lo grave es cómo se ha construido este Senado, que ha pasado, yo veo que ha pasado como piola además, ¿no? Porque además hay muchos especialistas que siempre han creído que debe existir el Senado, entonces dijeron, bravo, hay Senado por fin, pero este Senado es la garantía para gente como Keiko Fujimori de que si no gana la elección, igual puede gobernar si logra generar una alianza y una coalición como la que tienen ahora, ¿no? Esa es un poco la trampa. Así es decir, Keiko quiere gobernar, gane o pierda. Si gana, gobernará en Palacio de Gobierno, y si pierde, gobernará acá, en el Palacio Legislativo. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos controlar? Lo podemos parar solamente con la unidad de todas las fuerzas democráticas para ir con una plancha única. Y esta plancha única y esta lista única debe enfrentarse a más bien esa derecha dividida. Porque si no vamos a volver, tú te acuerdas en el año 2006, ¿no? Antes también, ¿la izquierda cuánto sacaba? 0.5, 0.6, 0.4, así era. ¿Queremos volver a eso? No, entonces yo creo que debemos de tener actos de generosidad, ponernos de acuerdo y construir una plataforma única que enfrente a este tractor que quiere gobernar si pierde en el Congreso y si gana en Palacio de Justicia. Imagínate que gane y tenga mayoría congresal. Ya no sé qué nos va a pasar, nos van a perseguir a todos, nos van a meter presos por decir cualquier cosa, o sea, claro, no van a haber derecho de las mujeres, es un riesgo muy grande. Sí, sobre eso quería hacer una pregunta puntual, porque también se ha aprobado el tema de las ONGs, la reforma de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y también todo lo que está pasando con el tema del cine peruano, el DAFO, en la educación, que ya no solo tiene que ver con, hemos hablado del legislativo, no hemos hablado mucho del ejecutivo, pero esta revisión que hay en el Ministerio de Educación de los textos para eliminar, no sé, la palabra dictadura ya no se va a poder mencionar en la escuela, ¿no? Que
no sé cómo se va a hablar de varios de los gobiernos, de la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, ¿no? O sea, quería una reflexión final sobre eso, porque ese es un tema que avanza y que, claro, igual, mucha gente ya es como que hay una suerte de resignación, ¿no? Bueno, ya en las elecciones veremos, pero esto, No, el costo es muy alto. el costo es muy alto y el tiempo es muy corto. 2 años en el Perú son como 10 años en un país, en Francia, ¿ya? Claro, y 100 O años en Suiza. 15. Sí, 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 ¿no? Entonces, aquí en 2 años puede pasar cualquier cosa. Y debemos de tomar conciencia y, como te digo, generar esas condiciones para la unidad. Pero hablando del ejecutivo, este Sí. ejecutivo pues es de los peores que yo he visto en los últimos tiempos. Es un ejecutivo que no ejecuta. Es un ejecutivo con tal cantidad o con tal rotación de ministros que tú ya estás coordinando una cosa con un ministro y ya cambiaron a los viceministros, a los directores generales, a los directores nacionales y otra vez con el otro. Por eso es que en Seguridad Ciudadana estamos hasta el 100, porque hemos tenido un montón de ministros del interior. Y si contamos desde el 2016, en que Keiko le declaró la guerra al Perú y dijo, a mí no me gana nadie, entonces, si contamos los ministros desde la pataleta de Keiko, son muchos. Y es mucha inestabilidad, ¿no? Entonces, toda esta tragedia que se inicia en la primera escena cuando Keiko pierde ante PPK es la que ha desatado toda esta estela de autoritarismo, desigualdad, hambre, recesión y muerte. Todo a partir del día en que Keiko pierde ante PPK. Y ahí no era que PPK era comunista, simplemente es que le ganó. Claro. Y Pensaba, o sea, coincidían en muchos temas, además. dijo, no he ganado, pero, no he ganado, no, porque ella nunca reconoció que había Claro. perdido. Ya. Gobernaré desde el Congreso. Y eso es lo que ha hecho ahora. Claro, lo ha logrado ahora. Claro, lo ha logrado ahora. Entonces, Keiko gobierna desde el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que debemos reflexionar mucho. Este es el tiempo de mostrar nuestro amor por la patria, Y con primarias, ¿no? Con primarias, es clave. primarias, todos, que la hagamos nosotras, de la manera que se puede, porque no pueden participar los que no están inscritos, pero nuestra vocación democrática hará pues, que tengamos nuestro proceso creativo propio. Ahí está el rector de la UNI, hay varios personas que quieren postular, Verónica Mendoza, está Flor Pablo, yo que he dicho que también quiero entrar en las primarias, yo no tengo vergüenza de decir que tengo vocación de gobernar, porque eso queremos todos los políticos, Claro, no miente, no es otra cosa política, ¿no? Entonces, yo muestro mi vocación y mi deseo y lo transparento para hacer entre todos unas primarias. Quien gane, por supuesto que todos detrás de esa persona y de esa plancha para generar un frente que salve a la patria del autoritarismo y de la ola fascista que está ensombreciendo el planeta Tierra. Mira el gobierno de Italia. Bueno, aquí tenemos a Argentina, este señor, a Bukele, o sea, ¿no? Entonces, también hay que considerar que estamos en el mundo en una ola conservadora muy bueno, y un Trump que está volviendo, ¿no? Está que quiere volver. Podría ganar procesado. Claro. Porque él va a apelar a la sentencia de primera instancia y puede ganar procesado. Imagínate, ya pues lo que sería. Imagínate una reunión entre Trump, la presidenta italiana, Peroni creo que se llama. Peloni. Trump, Milei, Peloni, el jefe de Vox, ¿no? Ya que sería eso, pero puede pasar, puede pasar. Muy bien, Susel, se nos ha ido la media hora rapidísimo. Los allanamientos van
a requerir necesariamente de la presencia de un abogado para firmar el acta. O sea, eso es muy complicado. El allanamiento, eso tiene que retrocederse. O sea, son puntos concretos que este Congreso ha aprobado con su mayoría y que tenemos que retroceder. Porque eso le hace daño a la democracia y le hace daño al Perú porque genera impunidad. Entonces, y así te puedo dar más ejemplos concretos, ¿no? Y que se pueden resolver si tenemos esos puntos. Yo creo que nadie con vocación democrática va a querer que el Senado elija al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al presidente y al jefe de la OMPE. O sea, eso no puede ser, ¿no? Ahora, una pregunta, porque hay un sector desde la izquierda que sigue planteando la necesidad de una asamblea constituyente. ¿Eso es un tema que tú crees que puede entrar en una agenda o tiene que ser un momento posterior? Porque con tantos cambios que han habido, uno dice, bueno, alguien me está diciendo, bueno, entonces, claro, alguien me está diciendo, entonces, lo que hay que hacer es volver a la Constitución del 93, ¿no? Es un poco la... No, pues, no. Por eso, Mira, por eso. Yo creo que ya hay una nueva Constitución, la Constitución de Keiko, porque se ha roto el corazón de la Constitución del 93, y no es que yo defienda la Constitución de Fujimori, sino que la Constitución de Keiko es más autoritaria y concentra el poder en el Senado, de manera que puede manejarse el Estado desde el Senado. Y lo que hemos hecho en la práctica es tener un régimen parlamentario. Eso es lo que se está construyendo, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Hemos tenido una nueva constitución sin consulta popular, es decir, sin asamblea constituyente. Yo creo que necesitamos ahora sí un cambio total, porque esta constitución ya es un engendro, es un Frankenstein. Entonces, sí necesitamos una nueva constitución que se conciba como un cuerpo, ¿no? Y que tenga, sí, ¿por qué no? O sea, es legítimo que tenga una base filosófica y una base ideológica que represente el ordenamiento jurídico de la nación, que eso es una constitución. Entonces, sí se puede hacer siempre y cuando tengamos mayoría en el Senado y en diputados. Y eso es lo que necesitamos. Porque si no te sale cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, porque ¿cómo se reforma una constitución o cómo logramos tener una asamblea constituyente? Únicamente reformando la Constitución y en el artículo en que se dice cómo se hace la reforma total de la Constitución, incluir a la Asamblea Constituyente como mecanismo, como hizo Chile, ¿no? Se incluye la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total y una vez que se reforma, se convoca. Pero no hay manera de lograr una Asamblea Constituyente si no se reforma la Constitución. Mira, han llegado a tal punto que sacaron las disposiciones transitorias que hacían referencia al gobierno del 2000 al 2001, el gobierno de Paniagua. Lo han retirado porque están construyendo su posverdad en la que no existió gobierno de transición, porque no existió golpe de Estado, no existió dictadura. Imagínate a qué extremo han llegado. Claro, porque lo que estamos en una restauración, le llamo yo, ¿no? Pero claro, pero como tú dices, lo grave es cómo se ha construido este Senado, que ha pasado, yo veo que ha pasado como piola además, ¿no? Porque además hay muchos especialistas que siempre han creído que debe existir el Senado, entonces dijeron, bravo, hay Senado por fin, pero este Senado es la garantía para gente como Keiko Fujimori de que si no gana la elección, igual puede gobernar si logra generar una alianza y una coalición como la que tienen ahora, ¿no? Esa es un poco la trampa. Así es decir, Keiko quiere gobernar, gane o pierda. Si gana, gobernará en Palacio de Gobierno, y si pierde, gobernará acá, en el Palacio Legislativo. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos controlar? Lo podemos parar solamente con la unidad de todas las fuerzas democráticas para ir con una plancha única. Y esta plancha única y esta lista única debe enfrentarse a más bien esa derecha dividida. Porque si no vamos a volver, tú te acuerdas en el año 2006, ¿no? Antes también,
¿La izquierda cuánto sacaba? 0.5, 0.6, 0.4, así era. ¿Queremos volver a eso? No, entonces yo creo que debemos de tener actos de generosidad, ponernos de acuerdo y construir una plataforma única que enfrente a este tractor que quiere gobernar. Si pierde en el Congreso y si gana en Palacio de Justicia. Imagínate que gane y tenga mayoría congresal. Ya no sé qué nos va a pasar. Nos van a perseguir a todos, nos van a meter presos por decir cualquier cosa, o sea, Claro, no van a haber derecho de las mujeres, es un riesgo muy grande. Sí, sobre eso quería hacer una pregunta puntual porque también se ha aprobado el tema de las ONGs, la reforma de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y también todo lo que está pasando con el tema del cine peruano, el DAFO, en la educación, que ya no solo tiene que ver con, hemos hablado del legislativo, no hemos hablado mucho del ejecutivo, pero esta revisión que hay en el Ministerio de Educación de los textos para eliminar, no sé, la palabra dictadura ya no se va a poder mencionar en la escuela, ¿no? Que no sé cómo se va a hablar de varios de los gobiernos, de la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, ¿no? O sea, quería una reflexión final sobre eso, porque ese es un tema que avanza y que, claro, igual, mucha gente ya es como que hay una suerte de resignación, ¿no? Bueno, ya, ya en las elecciones veremos, pero esto, no, el costo es muy alto. El costo es muy alto y el tiempo es muy corto. 2 años en el Perú son como 10 años en un país, en Francia. ¿Ya? Claro, y 100 años en Suiza. Sí. ¿No? Entonces, aquí en 2 años puede pasar cualquier cosa. Y debemos de tomar conciencia y, como te digo, generar esas condiciones para la unidad. Pero hablando del ejecutivo, este ejecutivo pues es de los peores que yo he visto en los últimos tiempos. Es un ejecutivo que no ejecuta. Es un ejecutivo con tal cantidad o con tal rotación de ministros que tú ya estás coordinando una cosa con un ministro y ya cambiaron a los viceministros, a los directores generales, a los directores nacionales y otra vez con el otro. Por eso es que en Seguridad Ciudadana estamos hasta el 100, porque hemos tenido un montón de ministros del interior. Y si contamos desde el 2016, en que Keiko le declaró la guerra al Perú y dijo, a mí no me gana nadie, entonces, si contamos los ministros desde la pataleta de Keiko, son muchos, y es mucha inestabilidad, ¿no? Entonces, toda esta tragedia que se inicia en la primera escena cuando Keiko pierde ante PPK es la que ha desatado toda esta estela de autoritarismo, desigualdad, hambre, recesión y muerte. Todo a partir del día en que Keiko pierde ante PPK. Y ahí no era que PPK era comunista, simplemente es que le ganó.